¿Ok? Que es espíritu de vida, Romanos 8, 1 y 2. La iglesia, que es su cuerpo, ya no vive conforme a los mandamientos, estatutos que Dios reveló al pueblo de Israel, ¿verdad? A través de Moisés. Como por ejemplo, 2 Corintios 5, 16 al 17. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 16, 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cuando el apóstol Pablo habla según la carne, está hablando de las obras y de los logros que el ser humano ha hecho. Como por ejemplo, vaya hermano pastor, el culto estuvo bueno. Vaya hermano, usted merece un aplauso. Vaya, el logro, la valoración que el hombre le da a otro. La valoración, la estima, la valoración, lo que tú hiciste, porque ya no es por los logros del ser humano, es por el logro que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Entonces Pablo dice y continúa diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es haber confiado en los méritos de Cristo, en la sangre de Cristo, para entonces usted ser salvo y ser librado de la condenación y ser justificado. Eso es estar en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo les estaba hablando esta palabra a las iglesias de Corintios, que estaban mezclados con la ley. Tenía mucho, las iglesias estaban muy mezcladas todavía con el conocimiento de la ley, ¿ves? Y no estaban bajo el nuevo régimen del espíritu de vida. Y Pablo le dice a estas iglesias, le dice, diciendo de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. ¿Cuáles son esas cosas viejas que Pablo dice? Pues la ley de Moisés y todo lo que Jesús predicó en los 4 evangelios, que tiene que ver con la ley de Moisés también. Eso es lo que Pablo está diciendo con las cosas viejas. No se hace referencia al estilo de vida que tú tuviste antes, que si antes tú eras un bojachón, antes tú eres un alcohólico, antes tú eres así. No necesariamente. Las cosas viejas tienen que ver con el Antiguo Testamento, con las doctrinas y promesas que Jesús le otorgó a Israel, porque ahora estamos bajo una doctrina, una enseñanza, que por la fe en la sangre de Cristo usted ya es salvo. Bien. Vamos a continuar. A nosotros la iglesia, hermano, a nosotros la iglesia, se nos dio el ministerio de la reconciliación, que lo dice en 1 Corintios 5, 16 al 17. El ministerio también de la justificación, que lo dice en 2 Corintios 3, 9. También se nos dio el ministerio de la gracia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Vamos a empezar primero en 1 Corintios 5, 17. Un momentito. Ok. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien importante, escuchen bien, presten atención. A nosotros la iglesia, ¿verdad? Según 2 Corintios 5, 18, se nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Ok? Bien, también dice Pablo el ministerio de justificación en 2 Corintios 3, 9. Aquí está. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces aquí la iglesia, déjame yo poner esto aquí al lado un momentito. La iglesia
la iglesia, segunda de Corintios también, capítulo 3, versículo 9, se nos dio el ministerio de, el ministerio de ¿qué? De justificación. Justificación, ¿ok? También se nos dio el ministerio de justificación. De justificación. También dice el apóstol Pablo el ministerio de la gracia. Hechos 20:24. Dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Escuchen bien, esto es bien importante. Iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, ¿verdad? El Evangelio de gracia, porque por gracia fuimos salvados. Gracias, Señor. Fuimos librados de la ley de condenación. Bien importante. Entonces, el apóstol Pablo le llama al nuevo régimen de espíritu de vida, le llama mi evangelio. En Romanos 2:16 le llama mi evangelio, que es muy diferente al evangelio que Cristo predicó a Israel, porque el evangelio que Cristo predicó a los judíos, que lo vemos en los 4 evangelios, tiene que ver con la ley de Moisés, tiene que ver con el bautismo en agua. Mas el evangelio que Cristo nos dio a nosotros, que Pablo le llama mi evangelio, porque se lo entregó a Pablo, no es a Pedro, no es al Vaticano, no es a José Smith, es a Pablo, el apóstol, que es el que trae el evangelio. Pues Pablo dice que él fue el apóstol que trae la revelación del evangelio para los gentiles, que son aquí para los gentiles, para la incircuncisión, ¿ok? Mientras que después que Cristo muere, cuando Cristo muere, este pacto queda cancelado. Ya aquí no hay evangelio. En los 4 evangelios, después que Cristo muere, ya queda cancelado. No hay evangelio. Tú puedes leer todo lo que Jesús habló. Pero esto no te va a salvar. Porque ahora Jesús traslada su reino espiritual, lo traslada ¿a quién? A los gentiles. Después que Cristo muere. Ahora, este pacto donde Jesús enseñó la ley de Moisés y los mandamientos y el reino de Dios y el bautismo y todo eso, volverá a existir en otra dispensación, en otro periodo de tiempo que viene siendo, ¿cuál es ese periodo de tiempo? Pues viene siendo el tiempo de Jeremías. Jeremías 30, versículo 7, que es la gran tribulación en adelante, que es con el pueblo judío, el pueblo judío, para lograr llegar Jesús al pueblo judío al reinado milenial, el reino milenial en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Por eso es que en Hebreos 9:15 dice: así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En el libro de Hebreos capítulo 9:15 habla de los llamados. ¿Quiénes son esos llamados? Los llamados, ¿quiénes son? Pues son el pueblo de Israel, los judíos. Son los judíos en el Antiguo Testamento, mas no son los gentiles, no, son los judíos. Cuando Cristo venga, Él no va a venir para la iglesia,
Él va a venir a buscar los llamados, que son Israel. Y nosotros seremos arrebatados, seremos quitados y estar en la presencia de Dios. Nada más. Seremos quitados, arrebatados con fuerza, para entonces Cristo venir de aquí en adelante de la gran tribulación con los escogidos. Y eso es lo que dice aquí Hebreos 9:15. No somos nosotros. La iglesia no puede conocer la verdad del Evangelio para salvación. Para nosotros en el nuevo régimen, ¿verdad? Aplicando la doctrina de Jesús. Escuchen bien, la iglesia que somos nosotros, la iglesia, no podemos conocer, escuchen bien, nosotros no podemos conocer la verdad del Evangelio entrando en esta doctrina, en la ley de Moisés. Como yo les estaba diciendo, en el tiempo de Jesús estaban los 4 evangelios que se le conocen, ustedes lo conocen: Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. En esos 4 evangelios Jesús vino para los judíos, para el pueblo de Israel, y todo lo que Jesús enseñó es la ley de Moisés y los mandamientos y las obras. Y antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, el que pecara, hay condenación. El que peca está bajo condenación, ¿verdad? Y entonces los judíos tenían que cumplir la ley y los mandamientos, más la ley del bautismo en agua también. Tenían que cumplirlo obligatoriamente. Nosotros no tenemos por obligación de cumplir la ley del bautismo de agua, porque ahora Pablo nos enseña en Romanos 6:3 en adelante. Romanos 6:3 en adelante, que ahora la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la sepultura de Cristo, ya al usted creer, usted es una nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron ya. ¿Ven la diferencia entre la ley del bautismo en agua versus comparándolo con el bautismo de la muerte de Cristo, versus comparándolo con Romanos 6:3 en adelante? Que Romanos 6:3 en adelante es sinónimo a Romanos 7:6, el nuevo régimen de espíritu de vida, donde tú estás ahora después que Cristo murió en adelante. Ya tú no estás bajo el antiguo régimen que tiene que ver con el bautismo en agua. Eso es para los judíos. Ya tú estás aquí en Romanos 6:3 y en Romanos 7:6. ¿Me entiendes la diferencia? Esto es bien bueno. Entonces la iglesia no crece, no obtiene la salvación en los 4 evangelios, porque lo que predicó Jesús en los 4 evangelios no es para nosotros, la iglesia. El evangelio consiste en la revelación que Cristo le dio a Pablo de Hechos de los Apóstoles 9 en adelante. El evangelio, ¿verdad? Que son en creer en la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, que es lo que yo les estaba diciendo, Romanos 6, versículo 3 en adelante. Y también Primera de Corintios 15, del 1 al 4. La cruz tiene que ver con la cruz, nada más. Ahí está centrado el evangelio de Jesucristo, ¿ok? Por lo tanto, muchas iglesias se meten a Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, y extrae un montón de información y lo recopila y se lo enseña a la iglesia, cuando eso no es doctrina, porque ya eso está cancelado, ¿ok? Fue cancelado ya, ¿ok? Bien, ¿por qué razón? Pues porque solo Jesucristo se deja conocer a través del nuevo régimen. Esa es la razón de que la iglesia no debería de estar creyendo en los 4 evangelios, porque ya el evangelio se le entregó a Pablo, que es por creer por la fe en la sangre de Cristo, y la doctrina que Cristo le entregó a Pablo, el apóstol para los gentiles, que se encuentra de Romanos hasta Filemón, ¿ok? Los libros
los libros que hablan del Evangelio de Cristo por revelación de Cristo a Pablo, se encuentra de Romanos hasta Filemón, ¿ok? De Romanos hasta Filemón. De Filemón hasta Apocalipsis, listen, de Filemón hasta Apocalipsis habla a los hebreos para una futura dispensación que es después del arrebatamiento para Israel, ¿ok? Entonces, desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Perdona que escriba tan rápido. Capítulo 8, versículo 51 al 60, ahí está la antigua dispensación, ¿ok? Quiero decir que los libros que habla Pablo para la iglesia que está en el Evangelio es de Romanos hasta Filemón. Aquí está. De Romanos, aquí está. De Romanos hasta Filemón, ¿ok? De Romanos hasta Filemón. De Filemón a Apocalipsis habla para los judíos, que tiene que ver con eventos proféticos y escatológicos, mas no soteriológicos. Eventos proféticos y escatológicos tienen que ver con el pueblo de Israel en una futura dispensación que no es para nosotros de iglesia, ¿ok? Entonces, de Filemón a Apocalipsis son eventos escatológicos, ¿verdad? Escatológico, más no eventos de salvación por fe, ¿ok? De Génesis hasta el libro de los Hechos, esto me pasa por escribir rápido, perdona, ¿ok? Como escribo rápido no se entiende. De Génesis hasta Hechos 8:51 a 60, ahí habla de la antigua dispensación, que es la ley de Moisés, y ahí estaba también Jesús hablándole a los judíos también, ¿ok? Bien importante. Vamos a seguir. Bien, entonces la iglesia no puede ser salvo y perdonado siguiendo el Antiguo Testamento, sino siguiendo el nuevo régimen de espíritu y las cartas que Dios le reveló a Pablo para la iglesia, que es donde está el nuevo régimen de salvación, ¿ok? Bien, la iglesia es formar un cuerpo. La iglesia formará un cuerpo para aquellos que han creído en la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 6, 3 al 11. Eso lo dice en Romanos 6, 3 al 11. Que es a través del bautismo del Espíritu, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, la fe en la sangre de Cristo. ¿Ve? La iglesia es formar un cuerpo por aquellas personas que han creído en la muerte y la resurrección de Cristo. Ok. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Vivir bajo la gracia de Dios es obedecer y reconocer de qué manera nosotros fuimos salvos. De qué manera tú fuiste salvo. Y entonces, ¿cómo nosotros fuimos salvos? Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos salvos por creer fe en la sangre de Cristo. Bien importante, como Pablo dice en Romanos 5, 8 en adelante. Vamos a buscarlo aquí, Romanos. Busque su Biblia en el libro de Romanos 5. Romanos 5 dice, versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Fuimos justificados creyendo en la sangre de Cristo. Creyendo en la sangre de Cristo Jesús. Ese mensaje Cristo se lo reveló a Pablo. Que la iglesia, los gentiles,
van a ser salvos solamente creyendo en la sangre de Cristo. Los judíos también. Los judíos creyendo en Cristo. Pero los judíos tenían que cumplir la ley de Moisés y las obras. Y Pablo dice que bajo la ley de Moisés nadie es justificado, no por las obras. A nosotros se nos dio el mensaje de salvación, creer en la sangre de Cristo y no hacer obras ninguna. No hacer obras ninguna. ¿Verdad? Solamente cree y serás salvo y eres sellado en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es vivir bajo la gracia de Dios? Reconocer y obedecer de que nosotros fuimos salvos bajo este nuevo régimen de espíritu de vida, no bajo la antigua alianza. ¿Cómo fuimos salvos? Por los méritos de Cristo Jesús. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Vivir bajo la gracia de Dios es vivir en comunión y apartarse de la inmundicia, del pecado y de la doctrina del error. También es eso. Vivir bajo la gracia de Dios también significa apartarse de la inmundicia, del pecado, de la vanagloria, de la vanidad de este mundo y también de la doctrina del error, de los falsos apóstoles y profetas falsos también. Eso también es un complemento. Perdóname, yo sé que muchos se sienten heridos porque muchas veces pensamos, ay, vivir bajo la gracia, qué bueno, ya la ley de condenación no está con nosotros, qué bueno. No, perdóname, yo tengo que ser realista, porque si no te hablo de esto, entonces me siento mal. Vivir bajo la gracia de Dios también es un complemento, apartarse de la inmundicia, del pecado, de la vanagloria, de todas estas cosas y vivir como es digno. Así que discúlpame, que este mensaje te va a venir muy bien, con mucho amor y respeto te lo digo, ¿ok? ¿Cuál es nuestra esperanza que nosotros tenemos en Cristo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues tener una ciudadanía celestial en Filipenses 3. Cuando Cristo venga, vamos a tener una ciudadanía celestial en los cielos. No es en la tierra. En la tierra se le dio a los judíos. A los judíos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ellos van a heredar la tierra, el reinado milenial después de la gran tribulación. Así que no caigan en este error. No caigan en ese error, ¿ok? A los judíos, al pueblo de Israel. Pero cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, a nosotros se nos dio una ciudadanía celestial en los cielos, para siempre. No vamos a estar bajando para acá para nada. No vamos a estar bajando para aquí para nada, ¿ok? Ok, bien. Vamos a continuar. ¿Cómo nosotros le servimos a Cristo? ¿Cómo le servimos? Por amor a lo que Él hizo por nosotros. Gálatas 1:13. Le servimos a nosotros. ¿Cómo le servimos a Dios? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. No use esa libertad como ocasión de la carne, sino serviros a Dios por amor los unos a nosotros. Yo voy a la iglesia y le sirvo a Dios no por manipulación, no porque el pastor o el profeta me diga, si no haces esto, la bendición de Dios no llega. Si no vas mucho a la iglesia, entonces te quedas. No. Nosotros no servimos a Dios por manipulación, por espíritu de control. Porque otro nos dice que si tú haces esto, tú serás bendecida. Ya tú eres bendecida. Efesios 1, del 3 en adelante, dice que ya tu vida fue bendecida y puesta en lugares celestiales. Ya tú estás escondido en Cristo. Escondido. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Tu vida ya está escondida. ¿Qué significa? Estar seguro en Cristo. Tu vida escondida significa seguro en Cristo. Tu salvación está en Cristo, seguro en Él, ¿entiendes? En servir a la iglesia y ir congregarse unos a otros es dar gratitud. Gracias, Señor, te alabo, Señor, te glorifico, ¿verdad? No es el mucho hacer. Yo hice esto, hice lo otro, soy la mano derecha del pastor, soy la mano derecha del pastor. No, eso no te hace más grande ni más pequeño. Todos somos uno en Cristo. Le servimos por amor a lo que Él logró hacer. Y le cantamos y adoramos al Señor por lo que Él logró hacer. No es por chisme ni murmuración, ni porque llegue temprano, ni porque hagas esto, ni tengas un rango. Yo soy líder, papá, soy el mejor. No. Dios te bendiga. Los vemos pronto, la semana próxima. Que la paz de Cristo
sea siempre con ustedes. Shalom. Shalom Haverim. Que la paz de Cristo sea contigo. Gracias, Señor. Amén.